ingeniero Jorge Luis Hidalgo. Él es experto en energía. Ingeniero Hidalgo, según el Operador Nacional de Electricidad, SENACE, el país tiene un déficit de 600 megavatios hora. Sin embargo, otros expertos como el ingeniero Fernando Salinas, a quien usted lo conoce, cifró en una entrevista hace 2 días en este medio de comunicación que el déficit, si es que no llueve en Ecuador, sería de 1.200 megavatios para este 2025, pues ha habido un incremento en la demanda, déficit que además podría variar. El gobierno ha tomado sin duda medidas para mitigar la crisis, pero se dice que no son suficientes. Quisiéramos conocer su punto de vista, su visión sobre lo que puede suceder si es que eventualmente se presenta un nuevo periodo de sequía. Gustavo, Rosana, gracias por la invitación y un abrazo a nuestros conterráneos, nuestros amigos del sur del Ecuador. Siempre es un gusto estar en su medio de comunicación. Efectivamente, considero que el déficit no se lo debe calcular en base a momentos de lluvias, porque evidentemente estaríamos en cierta forma mintiéndonos de que estamos de una forma más estable en la producción de energía, sino evidentemente en los momentos de estiaje, donde ahí sí calculamos cuánto nos falta de energía. Las mismas autoridades de SENACE el año pasado confirmaron un dato de que son 1.050 megavatios, pero cada año estamos viendo un incremento de 500 megavatios de consumo aumentado, ¿no es cierto? Y la ministra dijo el año pasado también que el déficit era de 1.850 megavatios. Yo creo que debemos estar por los 1.350 megavatios. Y cuando se suma todo el esfuerzo que ha hecho el gobierno nacional, me parece que llega a unos 450, 500 megavatios. Por ende, seguimos dependiendo enormemente de Colombia. Sin embargo, yo quisiera decir algunas cosas que son importantes. Primero, tenemos un ministro de Energía colombiano mentiroso, y lo digo categóricamente, porque hay evidencias demasiado fáciles de poder demostrarlas, de que se ha hecho la transacción de venta de electricidad a Colombia. Otra cosa es que la venta que le hace el Ecuador es menor a la compra que le hizo el Ecuador, y es sumas y restas nada más, entonces no hay un desembolso de dinero, pero es venta. Al final del día es una venta que Colombia le hace a Ecuador y otra que Ecuador le hace a Colombia. No debería haber debate en esto. Lo que sí debe haber debate es en el precio que le paga en tarifa el Colombia-Ecuador, y si se compara con las mismas condiciones, en los mismos momentos, el precio que Ecuador le compra a Colombia, nos vamos a dar cuenta de que somos un país ingenuo y que no tenemos una posición de negociación fuerte con lógicas de mercado versus lo que yo le llamo el chulco energético, que es los costos que nos pone Colombia del precio que nos vende la electricidad al Ecuador, el costo de las barcazas y la importación de diésel para generación eléctrica con diésel importado, que evidentemente, de termoelectricidad, que evidentemente es costosísimo. Fíjese que, por ejemplo, Colombia, en los 2 últimos años nos vendió cerca de 650 millones le compramos en valor, en 2 años, cerca de 650 millones de dólares, por una generación que en momentos pico llegó a 450 megavatios, pero con 350 millones de dólares, con 650 millones de dólares, usted podía construir una hidroeléctrica de 350 megavatios y en 2 años estaba pagada. Esto es para darnos cuenta de este chulco energético, que si bien es cierto, el gobierno nacional el año pasado hizo esfuerzos para evitar apagones, lo cual es bueno, porque evidentemente no queremos que tener apagones, pero para evitar apagones tuvo que recurrir al chulco. Esto es como que un ciudadano de la audiencia que tenemos tenga un salario de $2,000, pero en gastos tenga $3,000. Esos $1,000 de diferencia tenía la opción de no comprar ciertas cosas que necesitaba,
dejar de pagar o pagarlo a través del chulco. Pero no es que ya pagó los $3,000 y ya está solucionado el problema. Tuvo $2,000 menos 1,000 de chulco, que evidentemente tiene que pagarle a un chulquero, y ahora que logró cubrir su gasto en el mes, el segundo mes lo que tiene que hacer es ver cómo saca el chulco rápidamente. Entonces nosotros tenemos que saber que hay que sacarlo rápidamente al chulco colombiano, que hay que sacar a las barcazas, que además tienen interés de quedarse en el país, no por 18 meses, sino de 10 a 20 años, como ya pasó en algún momento. Y hay que dejar de ser ingenuos en este país. Entonces, primera ingenuidad, regalar nuestra energía incluso cuando le vendemos a Colombia. Segunda ingenuidad, que no tenemos esa capacidad de sacar rápido al chulco del sistema. Y tercera ingenuidad, es que han aparecido un montón de ONGs, además apoyadas por políticos ecuatorianos, que algún rato de dar nombres, muy bien financiadas, pero como yo evidentemente no puedo saber quién las financia, sí puedo saber quiénes ganan de su trabajo, que es boicotear proyectos privados de generación eléctrica en el país. Es decir, el presidente de la República llama al inversionista privado a que apueste al país y haga sus propias inversiones de generación, porque evidentemente el Estado no tiene recursos. El sector privado atiende ese llamado y va a ser parte de estos proyectos. Antes, Y se antes, de da entrar, cuenta. antes de entrar en esos proyectos, explíquenos bien, ingeniero Hidalgo. Entendemos que la electricidad es un insumo que se regula con la ley de la oferta y la demanda. En consecuencia, se genera también un costo de oportunidad que depende del momento. Pasamos por esta sequía en la cual Ecuador pagó la falta de previsión, habiendo llegado al punto de tener que dejar sin energía al país hasta por 14 horas diarias. Es decir, se generó también un momento de especulación que fue aprovechado de Colombia, sin pretender justificarlo, pero es eso, un momento de especulación. Lo que usted sugiere es que esas condiciones que se dieron en ese momento que se creó de especulación continúen regulando la relación de intercambio de electricidad entre Ecuador y Colombia. Colombia abusó del precio, no hay justificación para que haya subido a 68 centavos el kilovatio hora. Evidentemente hay una oportunidad de, 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 de necesidad, digamos, ecuatoriana, donde aprovechó Colombia, pero el Ecuador es demasiado ingenuo porque no hace esas lógicas de fuerzas de mercado cuando le vende la electricidad a Colombia. Pero Ecuador Pero más importante firmó que algo para que se mantengan esas condiciones en el tiempo. bueno, ahí está justamente el muñequeo empresarial que debe haber. Lo que pasa es que usted tiene al frente no al gobierno colombiano, sino al sector empresarial privado colombiano. Y acá tenemos a Selec, que no atiende lógicas empresariales. Por ejemplo, ¿cómo es posible que le vendamos a 2 centavos el kilovatio hora? A eso le hemos vendido, en promedio a 6 centavos, pero picos mínimos de 2 centavos, cuando por ejemplo tenemos a la Termogas Machala trabajando 24/7, o tenemos las dos barcazas trabajando 24/7. Se supone que tenemos que venderle el precio mínimo del momento, del precio más costoso del momento que le vendemos la energía al país vecino, y le estamos vendiendo a 2 centavos. Evidentemente no tiene lógica. Y si comparamos en el histórico, el venta de energía de Colombia, venta de energía del Ecuador, en momentos similares, nos damos cuenta que Colombia nos carga un montón de sobrecostos y nosotros no hemos tenido la entereza de ponernos firmes ante esto. Esto es como la importación esto es como los combustibles subsidiados de Ecuador. Perú nos ganó la batalla, que es impresentable además, fue una pésima defensa del Ecuador, para que los trailers peruanos tenga la obligación el Ecuador que venderles precios subsidiados de combustibles. Es absurdo, pero así es este país, no hay quien lo defienda. Pero déjeme ir al tema que le estaba comentando, porque esto es grave. Hay un montón de ONGs que trabajan con las comunidades donde está el potencial energético, llámese ríos, incluso temas solares, para promover energías renovables ecuatorianas, baratas, que además en un momento de escasez y apagones le hace bien al país, con inversión privada, porque el Estado no tiene recursos. Y resulta
que estas ONGs boicotean estos proyectos y manipulan a las poblaciones, muy bien financiadas, con videos, abogados, brochures, con invitaciones a comer, con dádivas, etcétera, para las comunidades. Y como yo no sé quién las financia, sí puedo decir con claridad quiénes se benefician de ese trabajo. Sería excelente si ¿Sabes nos quiénes da benefician? además el nombre de las ONGs, pues sería una importante punta del ovillo. Lo diré en su momento, pero sí puedo decir quién las financia, perdón, quién se beneficia de su trabajo que hacen. No sé quién las financia, pero ¿sabe quiénes se benefician? Importadores de electricidad privados de Colombia al Ecuador, que evidentemente quieren seguir en la fiesta de los 30, 40, 50 centavos el kilovatio hora. Los dueños de las barcazas y sus empresarios, y los importadores de combustibles que quieren obviamente que el Ecuador genere un costo mayor de generación eléctrica. Y cuando usted no sabe quiénes son los que financian estas ONGs, porque somos demasiado ingenuos como país, porque no hay una presencia estatal para ponerles un freno, apunta a los beneficiarios, pues, porque hay gente que se divierte mucho pues con estos trabajos y se beneficia enormemente. Entonces, este país, además, con mandos medios, por ejemplo, de ciertas instituciones del Estado, eh, hay una institución, por ejemplo, de una zonal que otorga autorizaciones de agua que va un año haciendo notificaciones. Hay otros mandos medios en el ministerio que van ¿Qué, 2 años qué para que se le coyuntura, aplique un ingeniero cambio de Hidalgo, título habilitante a una empresa. qué coyuntura va a esperar usted para denunciarlas? Bueno, que las cosas avancen porque ellos solitos se van a desnudar. Solitos se van a desnudar y los vamos a desnudar. Pero es que aquí, como le digo, son permanentes ingenuidades de este país, como las ingenuidades que las hemos hablado antes, de por qué se caen las licitaciones de gas de mecheros y gas de Campo Amistad 3, 4 veces. Es que este país está secuestrado por estos intereses. Ya no es solo el interés de los importadores de combustibles, sino ahora de los importadores de electricidad también y de los dueños de barcazas. Ahora, ingeniero Necesitamos tener un... Hidalgo, también Hola, vale la Rosana. pena analizar, muy buenos días, analizar otras afirmaciones del presidente de la República en esta reciente entrevista con TC Televisión y también afirmaciones de la ministra Manzano, ya ministra de Energía no encargada, sino ya designada por el presidente. Ellos aseguran que 2025 y 2026 no va a haber apagones en el país. Eso fue lo que dijo el presidente, que el país puede estar tranquilo, que las acciones que se han tomado, a lo que se suma las previsiones climáticas, quiere decir que en estos 2 años no va a haber cortes de energía. ¿Esto también sería una ingenuidad creer esto o realmente hay la expectativa de que esto no ocurra? Hay un esfuerzo que se ha hecho, que hay que reconocerlo. No se puede pensar que no se ha hecho nada. Yo creo que la ministra es una ministra bien intencionada, que sin ser experta ha sido una mejor gestora que muchos expertos, entre comillas. O sea, si la comparamos con el exministro Fernando Santos Alvite, René Ortiz, entre otros, increíblemente la ministra Manzano ha sido de largo mejor gestora. Yo creo que hay que entenderlo al país de una forma un poco más estratégica. Este país no solo tiene un déficit de generación eléctrica, sino una pésima infraestructura de transmisión y distribución. Por eso es que yo especulo y digamos, lanzo, digamos, un criterio de que este año vamos a tener al menos 2 o 3 blackouts, pero no porque sea un Nostradamus o un genio, ni mucho menos, sino porque tenemos una infraestructura tan débil que con un estornudo va a pasar eso. Entonces, Por predigo que blackouts habla probablemente usted de esos apagones accidentales. inesperados que son de todo el país. Sí, por lo menos unos 2 o 3 seguramente vamos a tener. Hay altas probabilidades de que los tengamos. Ya, Y pero espero equivocarme. volvamos Pero además, a un permítame, tema Gustavo, al terminar la tema. idea. Sí, Permítame, solo adelante. quiero terminar la idea. Pero además, el déficit sigue estando ahí y cada año crece 500 megavatios. Entonces, si no se cubre este déficit, vamos a recurrir a
el chulco energético y vamos a hacer que el chulco energético casi que se institucionalice en el Ecuador. Y esto es muy importante. No es verdad que está solucionado el problema porque no hay apagones. Como le decía, es como que usted llega a fin de mes y logre cubrir su necesidad de dinero con el chulco. Pero es que el problema más bien se está incrementando porque si seguimos dependiendo del chulco, porque no hemos reemplazado esa provisión de energía costosa, estamos financiando nueva generación eléctrica y nueva infraestructura, por ejemplo, en Colombia. Ya, justamente sobre esto que usted lo califica como chulco energético, quisiera más detalles. En promedio, Ecuador ha pagado 31 centavos por kilovatio hora a Colombia, con los picos que usted ha señalado de más de 60 centavos el kilovatio hora. 68. Le pregunto, ¿cuánto cuesta el kilovatio hora a Ecuador de la producción que se hace en barcazas? Esto es muy importante para Cuenca, pues está involucrado el Egaustro. Seguimos a la espera, dicho sea de paso, de un informe de la gerencia del Egaustro que señaló que lo dará la semana anterior, debía darlo sobre las barcazas, que lo califican como procesos de contratación emergente en la que embarcaron el Egaustro, distrayéndole de su vocación de proyectos renovables, incluso de su giro de negocios. ¿Cuánto cuesta la energía generada por las barcazas? ¿Y por qué señala usted quieren dejarlas en forma permanente en Ecuador? Es interesante la pregunta. Primero, quiero hacer una puntualización. A Colombia, en promedio, el año pasado le compramos a 31 centavos el kilovatio hora, con picos de 68 centavos. 68 centavos. Y el Ecuador le vendió energía, incluso el año pasado, en promedio a 6 centavos el kilovatio hora, con picos de 2 centavos. 2 centavos. ¿No le parece que estamos tal vez haciendo algún cálculo errado, que tenemos que corregirlo? Porque tenemos que dejar de ser ingenuos. Y las barcazas tienen tienen un costo que es solo de la barcaza, pero no es costo con combustible. Y ahí está la trampa. Porque más o menos están cobrando 8 o 9 centavos el kilovatio hora, pero cuando se le agrega el costo real del combustible, puede estar llegando a 16, 20 centavos el kilovatio hora. Y además hay una barcaza que solo cobra por generación, pero es que también se le paga por disponibilidad, pues porque nadie va a venir solo por generación, va a prenderse y apagarse cuando el Estado requiera. Si no, pues le cobran por estar con el barco ahí anclado ya no sé si es en Ecuagrán, en el otro lugar, donde deberían haber estado embarcados, entonces, o anclados. Entonces, pero al final del día, ¿qué queremos como sistema? ¿Mantener el chulco energético de estas empresas o sacarlas rápidamente? Porque no es un tema solo de evitar apagones. Déjenos con una cifra, ingeniero Hidalgo. Usted ha señalado cifras sueltas que nos llevan a pensar que está en el orden de los mismos 30 centavos del kilovatio hora, tomado y en consideración todos los elementos que configuran el costo del kilovatio hora. ¿Cuánto cuesta la generación por barcaza? Claro, y esto sería importante, además, frente a esta promesa del presidente, porque mucho de esto, hay que saber cuánto nos va a costar el ofrecimiento del presidente de no tener cortes energéticos en el 2025 y 2026, y mucho de esto va a pasar por estas contrataciones. El grave problema con esto es que no hay transparencia de números, y no por este gobierno, sino porque no ha habido probablemente nunca. Porque le doy un ejemplo. Usted tiene el famoso diésel eléctrico. Entonces es el diésel que le carga a las termoeléctricas, que lo contabiliza a 80 centavos el galón, cuando el diésel está por los $3, $3.50. Entonces obviamente si le pone el precio real del combustible, el precio real del kilovatio hora va a subir. Entonces ese es el desafío de las barcazas. A las barcazas se les paga cerca de 8 centavos más combustible. Si usted le pone el precio del combustible, que es el precio de la refinación, o sea, el costo de refinación, le va a salir probablemente 3, 4 centavos más. Pero si le pone el precio de mercado del combustible, que creo que en este caso es búnker, le va a salir 16, 20 centavos el kilovatio hora. ¿Cuál es el precio que debe aplicar? Evidentemente el precio de mercado.
Ya. Pero justamente son esas manipulaciones las que hacen que yo no le pueda dar una cifra exacta y que ustedes tal vez tengan una confusión, pero es porque nadie en el Ya. Ecuador Ahora, pone precios reales. ingeniero Hidalgo, viéndole desde el otro lado, si es que hay efectivamente en el país ese déficit, si es que fallan las lluvias, digámoslo así, de 1.300 a 1.400 megavatios, ¿qué más le queda al gobierno que someterse a estas fuentes de energía cara? ¿O existen otras soluciones, pero de corto plazo? No, no, a ver, quiero ser muy sensato en esto. No nos queda de otra que entrar a este churco, porque no queremos que haya apagones. No nos queda de otra. Primera fase, llamémosle que estamos ya, digamos que parcialmente superada, ¿sí? La segunda fase es cómo saco rápido al chulco. Y eso tenemos que trabajar ya, tenemos que haber trabajado desde antes. Y por eso mismo hay una posición que debe ser estatal más fuerte de ser mucho más eficiente en la tramitología de los proyectos privados que se han presentado. Tener un apoyo mucho más grande para acompañarles a las inversiones privadas a que no entren estos actores que tienen intereses geopolíticos para boicotear estos proyectos y que no se desarrollen porque obviamente quieren seguir manteniéndonos en el chulco. Y tener un plan de seguridad energética nacional que este país no tiene. Por ejemplo, ¿cómo es posible que sigamos con un consumo de iluminación de alumbrado público totalmente deficiente en la gran mayoría del Ecuador y no cambiemos a luces LED? Que obviamente significaría un ahorro de unos 200, 300 megavatios. Entonces, yo lo que digo es, no nos queda de otra y no nos va a quedar de otra que probablemente comprarle este mismo año electricidad o seguirle comprando electricidad a Colombia. Ingeniero Hidalgo, el tiempo se nos agota. Quisiera hacer una pregunta final sobre la importancia de lo sugerido y entendemos decidido con la injerencia del Comité Interinstitucional de Asociaciones Público-Privadas, que ha comenzado con el análisis de inscripción ya de las centrales Cardenillo y Santiago en el Registro Nacional de Asociaciones Público-Privadas. Esto informó recientemente el Ministerio de Energía. ¿Qué importancia tienen estos dos proyectos centrales que, si entendemos, son centrales grandes, particularmente Santiago, pero también cuál sería la cronología para cuándo podrían estar al servicio de Ecuador si las cosas marchan? A ver, una muy buena pregunta, Gustavo. Si las cosas marchan bien, estos proyectos deberían entrar a operación en no menos de 10 años. Y en no menos de 10 años ya nos faltan 5.000 megas más. Entonces, como andamos tan desfasados, el sector privado que se ha activado y ha respondido favorablemente ante la invitación del gobierno, están haciendo fila en el ministerio para que por Dios le saquen las aprobaciones. Y yo sé que hay un esfuerzo del ministerio para que esto se desarrolle. Hay un muy buen subsecretario, por ejemplo, el ingeniero Puyupaxi, es una persona que tiene interés realmente, la ministra tiene interés de sacar adelante esto, pero primero no se dan abasto. Y después hay otros actores de mandos medios que simplemente se dedican a boicotear proyectos. Yo conozco un caso de un proyecto que tiene un año y no se terminan notificaciones para recién empezar con informes técnicos y todo para la autorización del agua. Y la sorpresa es que ciertos funcionarios filtran información, por ejemplo, a estas ONGs y a estos actores políticos para boicotear proyectos. Y no hay, lamentablemente, una posición estatal, y no solo digo gubernamental, sino estatal, de que cuiden estos proyectos para que lleguen a una conclusión en la fase de construcción y operación. Entonces, al final del día, como somos un país tan ingenuo, primero regalamos nuestra energía, después no nos atrevemos a desafiar las fórmulas que han estado por décadas manejándose, y tercero, dejamos que entren actores ya, o interfieran actores, como el ministro de Energía de Colombia, que mintió sobre que Ecuador no le está exportando energía a Colombia. Que nos pongan estos valores de chulco y que interfieran probablemente
o haya interferencia, como lo estoy demostrando de estas ONGs, de boicotear proyectos privados de generación eléctrica. Bien. Le agradecemos mucho por habernos acompañado, ingeniero Hidalgo. Abrazo, amigos, gracias por la invitación. Declaraciones del ingeniero Jorge Luis Hidalgo, experto en energía. Son las 8:20 .